día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debes pasar por alto, por siempre te digo santo, aunque creas que estoy loco. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debes pasar por alto, por siempre te digo santo, aunque crean que estoy loco. Santo. Hermana Isle. ¿Cuánto? Gloria a Dios. Aleluya. Creo que la vida 100. Aleluya. Amén. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que están presentes en la casa del Señor. Parece que tenemos a alguien que recién llegó. Amén. Gloria a Dios. Sobrina del hermano Cristóbal, del hermano María, que lo bendiga. Oramos por usted y nos alegra que está por fin con nosotros. Amén, amén. Esta es su casa de adoración. Siéntese en casa, amén. Que el Señor Jesús lo bendiga ricamente, amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. En este momento, hermanos, nos vamos a entrar en la palabra del Señor y antes de eso, no se olviden los anuncios por esta semana. El día jueves tenemos oración a las 6 p.m. Y también tenemos el ensayo a las 6:30. El día sábado a las 7, hermano, tenemos nuestro servicio. Amén. Maya Cancobal, español. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un gran tiempo aquí. Y hermanos, nuestros videos, muchas personas en el pueblo están mirando. Amén. Y wow, están muy contentos. Amén. Están regocijándose con nosotros. Amén. Están aprendiendo mucho de la palabra de Dios. Amén. Nuestro hermano Francisco López hizo un video. El hermano Francisco López hizo un video. Y en este video él estaba invitando a las almas a la casa del Señor. Aleluya. Invitando a las almas a la casa del Señor. Y hermanos, nunca hemos tenido un video tener más de 1,350 personas verlo. Amén, aleluya. Más de 1,350 personas me miraron. Aleluya. Y entonces yo digo, pues, yo sentí de parte de Dios decirle a nuestro hermano, grabarlo, a nuestros hermanos de, amén, de Habla Cancobal, de grabar, amén, enseñanzas por video. Amén, amén. Enseñanzas completas. Amén. En Cancobal, amén, de la palabra del Señor, porque hay muchos, amén, que están sedientos y hambrientos de la palabra de Dios. Amén. Y así ellos van a aprender, amén, la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Amén. En esta noche voy a dar una enseñanza que di, amén, el día lunes en la noche, amén. Tenemos algunos presentes que lo escucharon. Amén. Y yo había preparado algo diferente, amén, pero el Señor me está llevando a esta enseñanza otra vez. Amén. Yo sé que va a ser una enseñanza que todo el mundo va a aprender algo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Vamos a comenzar, hermanos, con esta pregunta. Amén. ¿Qué es el Evangelio? Amén. Pregúntale a el que está a su par, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Ajá.
Es una palabra muy común. Hemos también escuchado la palabra evangélico, ¿verdad? Amén. Ellos, algunas personas quieren decir esa palabra para soñar negativo, pero el evangelio no es nada negativo, el evangelio es algo bueno. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Hay muchos cristianos y aún predicadores no saben exactamente a qué es realmente el evangelio. Amén. Muchos no saben exactamente qué es el evangelio. Amén. El evangelio es saber, ¿verdad?, que Jesucristo nació, que vivió y que murió. Pero hay también los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los primeros 4 evangelios del Nuevo Testamento. Digan conmigo: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después, ¿qué viene después de Juan? Hechos. ¿Qué viene después de Hechos? ¿Qué viene después de Romanos? Ajá, después. Seguro de Corintios. A ver, vamos a aprender todos los libros en este año. Amén. Esos son los evangelios, también conocidos como los evangelios. Pero la palabra de Dios nos habla qué es el evangelio. Vamos a ir en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 4. Amén. Y el hermano Ulises y el hermano Soto me van a ayudar a predicar, a enseñar este día, porque ya terminaron el lunes. Amén. Damos gracias al Señor por el hermano Ulises. Él trabaja todo el día, no descansa y viene directamente aquí a la casa del Señor. Señor te bendiga, hermano, con el mejor trabajo. Amén. Que el Señor te bendiga con un mejor trabajo. Amén. Vamos a aplicar en otro lugar para usted. Y el Señor te va a dar un mejor trabajo. Amén. 1 Corintios 15, 1 al 4. Amén. ¿Todos lo tienen? Está ahí, hermano. Gracias, hermano Luis. Amén. 1 al 4. 1 al 4. Amén. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Además, gloria al Señor. Además, diga conmigo, además. Os declaro, hermanos, el evangelio, todos digan el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Todavía estás, recibiste el evangelio, creíste en el evangelio y también estás perseverando en el evangelio. ¿Sigue? Por el cual asimismo si retenéis la palabra, todos digan la palabra que os he predicado, sois salvos. Si tú retienes la palabra, si perseveras en la palabra, sois salvos. Si no creísteis en vano. Amén. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo, que escribió las epístolas. Las cartas a la iglesia, las cartas, amén, a los que ya fueron nacidos de nuevo de agua del Espíritu. Él está diciendo, primeramente os he enseñado que así mismo recibí. Yo estoy enseñando a ustedes lo que yo recibí. Amén. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Sigue. Amén. Y que fue sepultado. Aleluya, gracias. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermano, el evangelio, amén, definido simplemente es la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Aleluya. Amén. Sin su muerte, sin su sepulcro, sin su resurrección, amén, usted y yo no estaríamos aquí el día de hoy. Aleluya. Son las buenas de nuevas de salvación. Amén. Su muerte, su sepultura, su resurrección. Amén. Nos dio vida a nosotros. Amén. Nos dio salvación. ¿Cómo? ¿Cómo podemos aplicar el evangelio a nuestras vidas? Amén. Es una buena pregunta. Hermanos, nosotros somos apostólicos. ¿Qué significa ser apostólico? Que estamos perseverando en la doctrina de los apóstoles.
Hermano Simón me va a ayudar a predicar también porque tuvo la enseñanza también. Amén. Gloria a Dios. Amén. Estamos perseverando en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es una doctrina? Enseñanza. Es una enseñanza. Ok. So, Jesús enseñó a los 12, a sus discípulos. Sus discípulos siguieron en esa misma enseñanza, en esa misma doctrina. Y lo predicaron, y lo creyeron, y lo practicaron. Y nosotros somos apostólicos porque creemos. Amén. Enseñamos y predicamos lo que el Señor Jesús enseñó a sus apóstoles. Es lo que sus apóstoles enseñaron a los demás. Predicamos la misma cosa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Entonces eso es la teología, la enseñanza apostólica. Amén. Y nos enseña, amén, acerca de la muerte, la sepultura, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por medio de fe y la obediencia. Amén. Vamos a hablar de la fe. Amén. El primer paso nosotros sabemos a la salvación es tener fe. Todos digan fe. Vamos a mirar lo que dice Hebreos capítulo 11 y verso 6. Amén. Hebreos 11, el capítulo de la fe. Hebreos 11 y capítulo 6. Amén. Nos dice en el nombre de Jesús: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador a los que le busquen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. El Señor premia a aquellos que le busquen. Aleluya. El Señor premia a aquellos que tienen fe en Él. El Señor premia a aquellos que le buscan de todo corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Nosotros tenemos que creer en el Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Amén. Eso es el primer paso. Tenemos que creer en el Señor. Amén. Tenemos que tener fe en el Señor. Vamos a Juan. San Juan capítulo 8 y verso 24. Amén. Nos dice en el nombre de Jesús: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, diga conmigo, yo soy. Yo soy. Ajá. En vuestros pecados moriréis. Amén. Nosotros tenemos que creer que Dios existe. Tenemos que creer que Jesús es Dios. Cuando dicen gloria a Dios. Amén. Dice aquí: si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hay que tener fe en el Señor. Hay que creer que Él es Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Vamos ahora en Romanos capítulo 10 y verso 14. Romanos 10 y verso 14. Nos dice así en el nombre de Jesús: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, si nosotros no predicamos el nombre de Jesús, la gente nunca va a saber quién es Jesús. Si nosotros no predicamos el nombre de Jesús, la gente nunca va a creer en Jesús. Así es, gloria a Dios. Amén. ¿Cómo van a oír si no hay quienes les predican? Amén. Usted y yo somos, aleluya, llamados a compartir las buenas nuevas de salvación. Usted y yo somos llamados a compartir, oh gloria a Dios, el Evangelio. Amén. Vamos en el Marcos capítulo 1. San Marcos 1, verso 15. San Marcos 1 y el verso es número 15. Amén. Dice así en el nombre de Jesús, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos que creer en el Evangelio, tenemos que tener fe, tenemos que arrepentirnos. ¿Cuántos dicen amén?
Es importante, hermano, tener fe, pero es solamente el primer paso. No paramos en solamente tener fe, pero hay que también tener obediencia. Romanos capítulo 6, 16 al 18. Romanos 6, 16 al 18. Nos dice así en el nombre de Jesús: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Gloria a Dios, así es. Amén. Nosotros, amén, necesitamos ser obedientes del Evangelio. Amén. Y vamos a ser siervos de justicias. Mismo libro, hermano, capítulo 16 y verso 26. Nos dice, pero que ha sido manifestado ahora, y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Debemos de obedecer la fe. Debemos de obedecer el Evangelio del Señor Jesucristo para poder ser salvos. Es indispensable para la salvación. No tan solo escuchamos la palabra, no tan solo escuchamos que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó. Tenemos que obedecer el Evangelio y aplicarlo a nuestras vidas. Vamos a estar hablando de eso. Ahora, 1 Pedro 4:17. 2 de Tesalonicenses capítulo 1, 7 al 8. Hebreos 5 y 9. Leemos 1 Corintios 4 y 17. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice así en el nombre de Jesús: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Wow. ¿Qué va a ser el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Aquellos que rechazan el Evangelio. Aquellos que dicen, no, yo voy a quedarme en mi tradición. ¿Qué va a ser el fin de esas personas? Amén. Un fin terrible, hermano. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 1, 7 al 8. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 1, 7 al 8. Bendice así en el nombre de Jesús. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor viene, amén, y para juzgar a todos aquellos que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay que obedecer el Evangelio. Hebreos capítulo 5, verso 9. Hebreos 5 y 9. Amén. Estamos en el estudio bíblico. Amén. Estamos hablando acerca del Evangelio de Jesucristo. Hebreos 5, 9. Nos dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. El Señor vino a ser autor de eterna salvación a todos aquellos que le obedecen.
tenemos que obedecer el Señor. Tenemos que obedecer el Evangelio. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿creen ustedes que tenemos que obedecer el Evangelio? ¿Cuántos creen que tenemos que obedecer el Evangelio? Amén. Es indispensable para la salvación. Amén. Tenemos que obedecer el Evangelio. Tal vez la siguiente pregunta que surja sería pues, ¿cómo yo puedo obedecer el Evangelio? ¿Cómo puedo yo obedecer el Evangelio? El Evangelio, si el Evangelio es la muerte, la sepultura, la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo puedo obedecer lo que Él hizo? Amén. Nosotros, amén, obedecemos al Señor siguiéndole a Él, siguiendo su ejemplo, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Amén. ¿Por medio de qué? Número 1, arrepentimiento. Amén. Como el Señor murió en la cruz de Calvario, usted y yo tenemos que morir al pecado. Amén. Eso se llama arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a Mateo capítulo 16, 24. San Mateo 16, 24. Nos dice así el nombre de Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, négase a sí mismo, toma su cruz y sígueme. Tenemos que seguir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Él murió, nosotros tenemos que morir al pecado, hermano. Eso se llama arrepentimiento. Amén. Luego nosotros necesitamos ser bautizados, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Vamos a Romanos 6 y 4. Romanos 6 y 4. ¿Qué tiene que ver la sepultura del Señor con el bautismo de nosotros? Nos dice Romanos 6 y 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte y por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos haremos en la de su resurrección. Háganle un fuerte aplauso al Señor. Si usted y yo somos bautizados en el nombre de Jesús, oh gloria a Dios, vamos a ser salvos. El Señor va a perdonar todos nuestros pecados y nosotros nos identifiquemos con la muerte y con la sepultura del Señor cuando somos bautizados en el único nombre que salva. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Aleluya. Como el Señor fue resucitado, usted y yo debemos de, amén, recibir el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos nos va a levantar en vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Debemos de recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Amén. Romanos 7 y verso 6 nos dice así: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que servamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no estamos bajo la ley ahora, amén, servimos bajo el Espíritu Santo. Amén. El verso, capítulo 6, verso 5 nos dice otra vez: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Necesitamos recibir el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre de los muertos. Romanos capítulo 8, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. El Evangelio, aleluya, es importante, es esencial para la salvación. Tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. La Biblia nos dice que en el día de Pentecostés había 120 esperando en el aposento alto, esperando recibir la promesa de Dios. El Señor, antes de ir en el cielo, había
dicho a sus apóstoles, amén, a su madre, a sus mitades hermanos, aleluya, espérense en Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. Aleluya, dice la palabra del Señor que Él se iba. Y mientras que Él se iba arriba al cielo, los apóstoles quedaron atónitos y mirando hacia arriba y esperando y mirando. De repente aparecieron ángeles, aleluya, y hablaron a los apóstoles y les dijeron, aleluya, pero recibiráis estos, porque están mirando, aleluya, perplejos hacia el cielo. Este mismo Jesús vendrá otra vez en igual forma. ¿Cuánto dicen amén? Y Él les dijo, el Señor antes de ir, pero recibiréis poder, aleluya, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Usted y yo necesitamos el poder de Dios. Amén. Aleluya, el Espíritu Santo cayó sobre 120 en el aposento alto. Y dice la palabra del Señor que derramó sobre ellos y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu Santo dio que hablasen. Ahí estaba María, la madre de Jesús. Ella era pentecostal de la cabeza hasta los pies, porque estuvo presente en Pentecostés y recibió el Espíritu Santo hablando nuevas lenguas. También los mitad hermanos de Jesús. Aleluya. Entonces, cuando la gente vieron que ellos estaban recibiendo el Espíritu Santo, la Biblia dice que algunos se burlaron de los apóstoles. Vamos a leer en Hechos capítulo 2, 14 al 36. Por causa del tiempo nada más voy a dar un resumen. Estaban burlándose de ellos, diciendo, estos están llenos de mosta. Pero la Biblia dice que el apóstol Pedro, el que tenía las llaves al reino de los cielos, se levantó con los 11 y él dijo, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora de cierre del día. Mas esto es lo que fue profetizado por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Alguien de fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Pedro predicó el Evangelio. Diga conmigo, el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Por nuestra culpa el Señor murió. Él tomó el pecado de todo el mundo sobre Él. Amén. Él no tenía que morir, pero Él lo hizo con amor. Él lo hizo porque Él quería salvar a la humanidad. Él sufrió y sangró por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Él tomó nuestro lugar sobre ese madero. Dice la palabra del Señor, Hechos 2 y verso 37. Cuando ellos entendieron de que por nuestra culpa, por la culpa de la humanidad, el Señor Jesús murió sobre esa cruz y fue clavado a la cruz. Sus manos, sus pies, le pusieron una corona de espinas. Aleluya, lanzaron, aleluya, gloria al Señor, una javelina por su costado. Él sufrió por nosotros, por nuestros pecados. Dice la Biblia que cuando ellos escucharon el Evangelio de Jesucristo, aleluya, ellos preguntaron, dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Al oír esto, el Evangelio, la Biblia dice que es poder de Dios. Cuando ellos escucharon el Evangelio, el poder de Dios, ellos no podían estar quietos, no podían estar iguales. El Espíritu Santo tocó sus vidas y sus corazones, y ellos dijeron, yo quiero saber cómo puedo yo ser salvo. Nótense la respuesta del apóstol Pedro, el que tenía las llaves al reino de los cielos. Nótense la respuesta de Pedro cuando preguntaron, ¿qué es lo que necesitamos para ser salvos? ¿Qué tenemos que hacer? Hechos 2:38, hermano. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados.
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya, es la misma respuesta el día de hoy. Hay que nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Hay que arrepentirse por tus pecados. Hay que morir el pecado. Hay que ser sepultado juntamente con Cristo por el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Hay que recibir el bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en nuevas lenguas, porque la promesa es para todos los que creen. ¿Cuántos dicen amén y amén? Gloria al Señor Jesús. Aleluya, nótense. El Señor el apóstol Pedro no dijo hay que saludar al pastor, hay que repetir esta oración y ya eres salvo. Pedro dijo hay que arrepentirse, hay que bautizarse en el nombre de Jesús y vas a ser lleno del poder del Espíritu Santo. Aleluya, así aplicamos el Evangelio de Jesús a nuestras vidas. Amén. Vamos en Hechos capítulo 2 y verso 21. Y dijo, aleluya, Pedro, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos saben que hay salvación solamente en el nombre de Jesús? Esa es la respuesta de ser salvo. Vamos a invocar su nombre. Aleluya. Aleluya. Un resumen, hermano, una conclusión. Amén. De la teología apostólica. Aleluya. Es la teología correcta, la teología verdadera, la enseñanza verdadera. Amén. El Evangelio de Jesús, que el Señor murió, fue sepultado y resucitó. Aleluya. La sangre de Jesús es aplicado a cada individuo. Aleluya. Que, amén, tiene fe en el Señor, que se arrepiente, que se bautiza en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, que recibe el poder del Espíritu Santo. Eso es la respuesta al Evangelio. Eso es aplicar el Evangelio a su vida. Es nacer de nuevo de agua y del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué será que el Evangelio es tan importante? Porque sin el Evangelio no podemos ser salvos. Sin aplicar el Evangelio de Jesús a nuestras vidas, no podemos ser salvos. Vamos en Romanos 1:16. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente